Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos que está realizando en Radio María el Padre Antonio Martínez Racionero, sacerdote del Instituto Secular Servi Trinitatis. Querida familia de Radio María, vamos con nuestra segunda meditación que se llama Principio y Fundamento, y comenzamos poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, creemos firmemente que estás aquí presente, que nos ves y que nos oyes. Te adoramos con profunda reverencia y te pedimos perdón por nuestros pecados y tu gracia para hacer con fruto esta meditación, este rato de oración. Madre nuestra Inmaculada, San José nuestro Padre y Señor, ángeles de la guarda, interceded por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Siguiendo, como indicábamos, el esquema de San Ignacio de Loyola para estos ejercicios de Radio María, hoy vamos a ver, en primer lugar, el principio y fundamento. Y esta meditación que San Ignacio pone al inicio de los ejercicios, la vamos a ver en dos momentos. Este primer momento de la tarde veremos el principio y fundamento que podemos resumir con el hombre es creado. Y luego, en la siguiente meditación del principio y fundamento, a mitad de la tarde, veremos la parte de las demás cosas sobre la faz de la tierra. Vamos entonces al principio y fundamento. Y lo primero que nos preguntamos es, ¿por qué este nombre? ¿Por qué San Ignacio coloca esta primera meditación y la llama principio y fundamento? Bien, pues la misma palabra de la meditación, del título de la meditación, nos indica que es lo que siempre tenemos que considerar como primero de todo a la hora de meditar, a la hora de hacer ejercicios espirituales. El principio, la raíz, el cimiento, que al mismo tiempo es el fundamento sobre lo cual tenemos que construir todo lo demás. Y ya sabemos que en la medida en que un árbol va a crecer, en esa medida tienen que ahondarse más y esparcirse más las raíces. En la medida en que un edificio va a ser elevado y grande, pues así en proporción tiene que ser también los cimientos sobre los que se construya ese edificio. Si pensamos en el principio y fundamento de nuestra vida, qué importante es, si nuestra vida está llamada a ser santa y tenemos que vivir como hijos de Dios, que descubramos bien cuál es el principio donde edificamos nuestra vida. Por eso, qué importante descubrir el principio y fundamento de la vida. Podemos decirlo en términos también de un psiquiatra conocido, Viktor Frankl, que tiene ese famoso libro El hombre en busca de sentido, que es el que ha desarrollado como técnica terapéutica a nivel psiquiátrico lo que llaman la logoterapia, que es la terapia por el sentido. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por dónde he de caminar? ¿Qué sentido tiene la muerte? ¿Qué sentido tiene el dolor? Esas preguntas fundamentales que nos indicaba la Gaudium et Spes, ese documento conciliar que habla de los gozos y las esperanzas del hombre en el mundo actual. ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es el sentido de la vida del ser humano aquí en la tierra? ¿Se agota aquí con la vida simplemente en la tierra, con la vida espaciotemporal? ¿O hay que buscar un sentido más allá de esta vida que pueda darle fundamento a aquí y fundamento a la otra vida también? Qué importante descubrir estas cosas y, por tanto, descubrir, como digo, el sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene mi vida?
¿Para qué existo? ¿Por qué existo? Y fijaos que aquí podemos dar respuestas parciales, podemos buscar sentidos a lo inmediato, ¿no? ¿Por qué me he levantado hoy? Pues para ir al trabajo, para ir a la universidad, para ir al colegio. ¿Por qué hago lo que hago? Pues para beneficiar a lo mejor a mi familia. ¿Por qué me caso? Pues para formar un hogar, para tener hijos, para junto con la esposa o el esposo, pues formar esa familia en la que vivamos felices. Pero estas respuestas, siendo válidas, no son totalmente definitivas, es decir, no terminan de dar un sentido último, un sentido que incluso explique no solo esta vida, sino que explique también la realidad de la muerte y la vida más allá de la muerte, porque sabemos que aquí todo termina con la muerte, nuestra muerte personal, la muerte colectiva, porque la vida del hombre en este mundo no es eterna, y la muerte incluso cósmica, porque sabemos que hoy desde la ciencia se nos enseña que también el Sol, una estrella que llevará unos 5.000 millones de años encendida o 10.000, pero se va a apagar, como todas las estrellas se terminan apagando, y hoy se habla desde la ciencia como la muerte térmica del universo, un universo tremendamente extendido, tremendamente frío, donde ya no habrá ningún tipo de actividad. Sabemos que el universo también va a morir, hablando extensivamente o analógicamente con el término morir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de mi vida? Los sentidos parciales se terminan. Es verdad que hay que dar un sentido a por qué me levanto hoy, por qué voy a trabajar, por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo. Pero hace falta que esos sentidos parciales estén acompañados de un sentido último, de una razón para vivir y para morir. Y entonces ahí pues viene la meditación, principio y fundamento. Y antes de entrar en materia de esta meditación, pues os acerco una pequeña reflexión de Giovanni Papini, cuando un día, comentaba él en una de sus obras, pues se puso en camino con dos preguntas: ¿por qué y para qué? Entonces él pues se adentró en el campo, se sentó junto a un arroyo grande, de pronto vio a un pescador que llegaba, que se detenía, que sacaba su caña, que la tiraba al arroyo, que esperaba pacientemente. Y bueno, pues pensó el escritor, pues es un primer interlocutor, ser humano, que me podrá decir el por qué y el para qué hace las cosas. Buenos días, señor, buenos días. ¿Qué hace? Pues ya lo ve, estoy pescando. ¿Y para qué pesca usted? Pues para sacar peces. ¿Y para qué quiere sacar peces? Pues para poderlos vender. ¿Y para qué quiere poderlos vender? Pues para tener dinero. ¿Y para qué quiere tener dinero? ¿Para vivir? ¿Y para qué quiere vivir? Y ahí el pescador se quedó en silencio, mirándolo con una cara de pocos amigos, y contestó: para pescar. Ante esta respuesta ya cerró el círculo en un sentido que no era un sentido definitivo. Y entonces pues no hubo más respuesta. Vivía para pescar, pescaba para vivir. Entonces aquí no hay un sentido último. Cuando no pueda pescar, ¿qué hace con su vida? Recuerdo de un compañero estudiante cuando estudiábamos en los años de bachiller, que nos habíamos reunido en otra provincia distinta de la que estudiábamos para unas competiciones provinciales de distintos deportes. Él era por atletismo, yo iba por baloncesto. Y bueno, pues normalmente en los hoteles y en las habitaciones pues daba mucho para hablar. Éramos adolescentes, jóvenes. Y entonces nos preguntábamos por el sentido de la vida. Y recuerdo que este compañero decía: el sentido de mi vida es tener un buen trabajo y ganar mucho dinero y comprarme un coche que ya tengo pensado cuál es, un deportivo, y luego que lo tenga comprado, pues a viajar con él. Y recuerdo que me vino enseguida el pensamiento: ¿y si tienes un accidente y te quedas cuadripléjico? Y no es por ser agorero, pero es una realidad que sucede.
Y entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Si el sentido era ganar dinero para comprar un coche y para viajar. Hace falta encontrar un sentido más profundo. Entonces, volviendo al relato de Giovanni Papini, se adentró al campo y vio en el campo un hombre que estaba cultivando unas semillas con su azada en el surco del campo que estaba trabajando. Entonces se acercó y comenzó de nuevo el interrogatorio. Buenos días, señor, ¿qué hace? Pues aquí estoy sembrando, no sé, sembrando judías. ¿Y para qué siembra usted? Para poder tener una cosecha. ¿Y para qué quiere cosechar? Pues para poder tener fruto. ¿Y para qué quiere tener fruto? Y para poderlo vender. ¿Y para qué quiere vender? Pues para tener dinero. ¿Y para qué quiere el dinero? Para poder vivir. ¿Y para qué quiere usted vivir? Y no hubo respuesta. Y le insistía, señor, ¿para qué quiere usted vivir? Y cuenta que ya lo miró el agricultor por debajo del ala de su sombrero con cara de pocos amigos. No hubo respuesta en para qué vivir. Siguió caminando, cuenta Giovanni Papini, siguió caminando por el campo y de pronto ve en la llanura, ve a una niña que se agachaba, se levantaba, caminaba un poquito, se volvía a agachar, se volvía a levantar y pensó, bueno, es una niña, pero es una persona humana y también tiene su razonamiento. Así que la llamó, la niña se acercó, buenos días, ¿qué haces, niña? Y la niña contesta, aquí estoy, cogiendo flores. ¿Y para qué coges flores? Empieza el interrogatorio. Respuesta de la niña al por qué estaba cogiendo flores. Cojo flores para hacer un ramo y llevárselo a la Virgen María, para que cuando yo me muera, ella venga a acompañarme en el momento de la muerte y a llevarme al cielo para vivir eternamente con su hijo y con ella en el cielo. Ante esta respuesta, cuenta Giovanni Papini, ya no pudo hacer más preguntas, porque esta niña había respondido a la vida presente, al momento de la muerte y a la vida después de la muerte. Ella sabía que vivía eternamente, ella sabía que había cielo, ella sabía que tenía que morir. Y entonces ella ya tenía un sentido en algo tan sencillo como hacer un ramo de flores. Qué importante que tengamos este sentido para vivir. En la obra que antes citaba de Víctor Frank, cuando cuenta su experiencia en un campo de concentración de los nazis, es un libro interesantísimo, es fuerte, pero es muy aleccionador para ver la necesidad de encontrar un sentido en la vida. Pues cuenta que cuando iban enflaqueciendo por la mala alimentación, por el exceso de trabajo, iban perdiendo la grasa corporal, y dice cómo ellos sabían cuando una persona ya iba a morir. Le quedaba poca vida porque ya apenas tenía energía en su organismo. Pero cuenta cómo las personas que no salían adelante en muchas situaciones eran las personas que habían perdido el sentido de su vida. Le llamaba la atención cómo personas que estaban como en las últimas, físicamente hablando, conseguían sobrevivir. Y al final se daba cuenta de que estas personas que conseguían sobrevivir es las que habían encontrado un sentido para vivir. Algunos era pensar en su familia, pensar en lo que habían dejado, pensar en que tenían que hacer la obra que el Señor les pediría. En fin, sentido, encontrar sentido. Pero decimos un sentido último, un sentido que me haga de verdad feliz. Y no lo podemos encontrar simplemente en las cosas humanas. Termino esta introducción del principio y fundamento con un pequeño cuento que es conocido de Tolstoy, que se llama La camisa del hombre feliz. Cuenta que un zar cayó en profunda enfermedad, que lo sumergió en la tristeza, y allí fueron pasando médicos y más médicos, hicieron un llamamiento a médicos de otros lugares, y nadie sabía que podía curar al rey o al zar y hacerlo feliz. Hasta que un trovador un día pasó y dijo, yo sé lo que haría feliz y lo que curaría al zar, vestirse con la camisa del hombre feliz. Y entonces, claro,
El rey o el zar ofreció una riqueza muy grande a aquel que encontrara la camisa del hombre feliz, y todos se pusieron en camino a buscar al hombre feliz y encontraban una persona. ¿Tú eres feliz? Hombre, feliz, pues no, porque tengo estas preocupaciones, tal. Y así no terminaban de encontrar al hombre feliz, hasta que caminando vieron una choza, había humo por ahí de la chimenea, alguien había en la choza, se acercan y oyen cantar a un hombre y escuchan que está hablando consigo mismo y que vivía feliz. Y él mismo reconocía: qué feliz soy con lo que tengo, con la familia que Dios me ha dado, qué feliz estoy. Y cuando oyeron que era feliz, le dijeron: Señor, rápido, denos su camisa. Y el hombre, al oír aquello, se ponía a reír: no ría tanto y denos su camisa. Y más se reía el hombre, y ya por fin les dice: es que no tengo camisa, soy tan pobre que no tengo camisa. Y ahí no le pudieron llevar al rey o al zar la camisa del hombre feliz, porque el hombre feliz no tenía camisa. Es un sencillo cuento para hacernos ver que la felicidad no depende de los bienes, aunque estos ayuden a vivir en este mundo, pero hace falta algo más profundo que nos enseñe en qué consiste nuestro principio y fundamento, aquello que nos hará plenamente felices, el sentido profundo de nuestra vida. Damos lugar a un rato de música que nos ayude a pensar estas cosas para entrar después en la siguiente parte. Querida familia de Radio María, retomamos esta meditación dentro de los ejercicios intensivos de principio y fundamento. Y vamos ahora a entrar en el texto
de la meditación tal como nos la enseña San Ignacio. Vamos a dividir este texto en dos partes. La primera, que está centrada directamente en el hombre, y la segunda, que está centrada en las demás cosas sobre la faz de la tierra, como dice San Ignacio. Entonces, en esta primera parte dice así el texto de San Ignacio: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Hasta aquí el texto del principio y fundamento, que podemos decir que es la primera parte de este principio y fundamento. Vamos a ir desarrollando un poquito cada uno de los términos. Primero, el hombre. Puede sorprender que San Ignacio, cuando habla del principio y fundamento, no diga directamente que el principio y fundamento del hombre es Dios. Dios es nuestro principio y fundamento. Esta es la realidad. Sin embargo, ¿por qué empieza por el hombre? Pues según los que han profundizado mucho en los ejercicios, nos hacen ver cómo San Ignacio es un hijo de su tiempo. Estamos en el siglo XV, estamos en lo que se llama el Renacimiento, Renacimiento que supuso lo que se denomina un giro antropocéntrico en la concepción de la vida, del arte, de la cultura, etcétera, de tal manera que hay de la mirada teocéntrica a la que nos llevó la Edad Media, donde todo estaba centrado en Dios, y esta es una realidad maravillosa porque es así, pero claro, ahora hay un redescubrimiento del ser humano, ya digo, incluso desde el ámbito de las ciencias también, desde el ámbito de la concepción del universo, que pasamos del sistema de Ptolomeo al sistema heliocéntrico de Copérnico. Entonces, qué importante que San Ignacio empieza también por el hombre. Y no está mal, está bien, pero qué bueno que San Ignacio, empezando por el hombre, por tanto, situado en su contexto histórico y en su época del Renacimiento, nos afirma la primera realidad fundamental, de aquí el principio y fundamento del hombre. Y dice, el hombre es creado. Esto es algo tan profundo, el hombre es creado. Somos criaturas de Dios. No somos Dios. El hombre no es Dios. El hombre no tiene en sí mismo el fundamento de su ser y de su existir. El hombre no es absolutamente eterno. Absolutamente eterno es solo Dios. Absolutamente eterno quiere decir que no tiene principio ni tendrá fin. Solo Dios es eterno. Solo el primer ser del cual surge todo lo demás es eterno. Y ya sabemos que si existe la realidad, tiene que existir un ser que haya creado esa realidad. Y si existen las cosas, tiene que haber un primer ser que haya existido siempre. Porque si hubiera un momento en el que no hubiera habido nada, ni siquiera Dios, de la nada no sale nada. Es así que hay mundo, el mundo requiere un creador. Y esto, que es un razonamiento filosófico tan sencillo, hoy día incluso la ciencia nos lo ayuda a entender, cuando la ciencia misma, en su conocimiento del origen de la materia, y es ahí donde se circunscribe la ciencia llamada ciencia empírica, habla que la materia tuvo un comienzo, en una primera explosión. Y por eso los mismos científicos se preguntan, ¿y quién hizo esa primera explosión, ese Big Bang? Y ahí tiene que haber un ser que no sea material, que sea eterno, infinito, absolutamente infinito, que no haya tenido principio ni fin. Ahí la pregunta, ¿y a Dios quién lo ha creado? Precisamente Dios es increado. Tiene que haber un creador increado para que exista la creación. Y si la creación existe, existe el creador.
Por tanto, Dios es absolutamente infinito. Nosotros no somos absolutamente infinitos y eternos. Somos radicalmente finitos, somos radicalmente criaturas. Y es verdad que Dios, cuando nos crea, ya vamos a existir siempre, pero no hemos existido desde siempre. Hemos tenido un principio, aunque una vez creados, por la naturaleza que Dios nos ha dado, de seres humanos, vayamos a existir siempre, que esto es algo maravilloso. Una vez que Dios te crea para que seas eterno, pero has tenido un principio. Y además, puesto que el hombre es criatura, es lo que en filosofía se llama un ser contingente. El ser contingente es aquel que no tiene en sí mismo la razón de su propio ser, es decir, que no es por sí mismo, sino por otro. En este sentido, sólo hay un ser necesario, que es Dios, es decir, que es desde toda la eternidad, no es por otro que le ha dado la existencia, ha existido siempre. Pero fuera de Dios, todos los demás seres, incluidos los ángeles, somos seres contingentes. No tenemos en nosotros mismos la razón de nuestro ser. Hemos recibido el ser en cuanto a lo que somos y en cuanto que existimos, por otro ser necesario al cual llamamos Dios. Por eso el hombre es creado, y si somos creados por Dios. Dios es el que nos está no sólo creando en un principio, sino manteniendo continuamente en la existencia. Porque si no tenemos en nosotros mismos la razón y la causa de nuestra existencia, la tenemos en Dios, entonces Dios nos mantiene en la existencia, es lo que se llama la creación continuada. Estamos, por decirlo así, en la palma de la mano de Dios permanentemente. De ahí que, como dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de dónde viene esa vanidad y ese orgullo como si no lo hubieras recibido? Por eso, cuando San Ignacio dice el hombre es creado, nos hace situarnos en la auténtica realidad. Somos criaturas. No dependemos de nosotros para existir y seguir existiendo, sino que estamos dependiendo absolutamente de Dios. De ahí la necesidad total de la humildad, de reconocer esta verdad. Y de ahí también la mentira que supone la soberbia. La soberbia es la peor de las mentiras. El seréis como dioses, que ya veremos Dios mediante en el pecado original, le propuso la serpiente a Eva. Qué tremenda mentira. O esa mentira de Nietzsche, Dios ha muerto, viva el superhombre. Pero si el hombre es superhombre en la medida en que se reconoce criatura. Por eso, qué mentira el creernos Dios. Igual que qué mentira el que adoremos a los falsos dioses. Qué tremenda soberbia supone el creernos Dios y qué tremendo engaño. Y qué importante descubrir, somos creados, somos criaturas. Y alegrarnos de ser criaturas y por tanto haber sido creadas por Dios. Pero claro, aquí tenemos que dar un paso más. Somos tales criaturas. ¿En qué sentido digo esto? Recordando la creación del hombre y de la mujer en la narración del libro del Génesis, en el primer capítulo, versículo 26, sabemos que en este esquema de la semana que nos va relatando la creación, tan bellamente contado y tan actual, podemos decir, obviamente que la Biblia no es un libro de ciencias naturales, no nos dice cómo funciona el universo, sino que el universo ha sido creado por Dios y que el universo creado por Dios es bueno y que es ordenado, en fin. Entonces, al final del sexto día,
habiendo Dios creado con el poder de su palabra, hágase la luz, háganse las estrellas, háganse los mares y los ríos, háganse las plantas, háganse los animales, y va creando el Señor con el poder de su palabra. Pues bien, tal como nos relata el Génesis, al final del sexto día no dice Dios hágase, dice hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios no nos ha creado árbol, no nos ha creado animal, simplemente animal, nos ha creado seres humanos. Nos ha creado a su imagen y semejanza. Igual el hombre que la mujer. Los dos somos de la misma naturaleza humana, por tanto, aquí también en el fundamento de la creación de Dios, del ser humano, hombre y mujer, se fundamenta la igualdad esencial y la diferencia de sexos, lo cual supone siempre una riqueza en cuanto a la misma dignidad y una riqueza en cuanto a la gran diversidad. Y qué importante ver que lo que nos caracteriza dentro de que somos creados es que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, somos seres lo que llamamos corpóreo espirituales, porque ¿en qué consiste la semejanza con Dios? Pues Dios es espíritu. Dios no nos ha creado solo como un trozo de carne con ojos, como se suele decir, sino que tenemos un alma espiritual que es capaz de conocer con inteligencia espiritual y de amar con amor espiritual. Y esto es lo que nos constituye como hombres. Y precisamente porque tenemos esta dimensión espiritual, vivimos eternamente y al mismo tiempo podemos amar y ser amados. Y podemos ser capaces de ser elevados a la participación del conocimiento y amor de Dios. De tal manera que cuando San Ignacio dice el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Es creado persona humana, ser humano. Es decir, no sólo con un cuerpo, sino también con un alma. No como algo que tenemos, sino como algo que somos. Somos cuerpo y alma, en una unidad sustancial, inseparable. Hay un momento de separación con la muerte, donde el alma, que no puede morir porque es espiritual, es decir, no material, se presenta delante de Dios en el juicio particular, y luego, según sea ese juicio, viene el destino eterno, o bien pasando por el purgatorio, que no es eterno, siempre es lugar de purificación para ir al cielo, o bien en el destino de condenación, que es el infierno. El cielo es eterno, el infierno es eterno, la vida aquí en la tierra es temporal. Entonces, no somos meros animales, tenemos alma espiritual, somos capaces de conocer y amar, participando del conocimiento y amor de Dios, conocer con inteligencia espiritual, amar con amor espiritual. Los animales conocen, pero un conocimiento instintivo, y en ese sentido no tienen propiamente amor espiritual, amor humano. No lo pueden tener, aunque a veces hay animales que parecen más inteligentes que las personas o que aman más que las personas. No es inteligencia espiritual, que es la verdadera inteligencia. Es un conocimiento meramente instintivo, y no tienen voluntad y por tanto libertad. No tienen consciencia. Están simplemente regidos por el instinto, maravilloso y a veces incluso más grande o con capacidades más profundas que las del ser humano. Las águilas tienen una visión más profunda. Hay animales que pueden ver incluso en la frecuencia infrarrojo. Nosotros tenemos un umbral del rojo al violeta y fuera de ahí no vemos con nuestros ojos. El umbral del oído de un perro es más perfecto que el nuestro.
pero es instintivo. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, seres corpóreos espirituales conscientes de nuestra existencia y capaces de ser elevados a la vida sobrenatural. Por eso el hecho de existir es ser amados. Si existes es que eres amado. Recuerdo la conclusión del tratado de Teodicea del padre Valverde, que me relató un alumno suyo, que fíjense que bien lo expresa, ¿no? La Teodicea es la parte de la metafísica que estudia la existencia de Dios como fundamento del ser. La metafísica es la parte de la filosofía que estudia el ser en cuanto ser, con su último grado de abstracción. Y la metafísica tiene a su vez la gnoseología, que estudia el conocimiento del ser, el valor y límite de nuestros conocimientos, cómo puedo conocer el ser, y la teodicea, que estudia el fundamento del ser, que es Dios. Y entonces decía, si existe algo, existe alguien. Lo que decíamos al principio, si existen las cosas, existe un creador que les ha dado la existencia y las ha creado tal como son. Si existe alguien, ese alguien es amor. ¿Por qué? Porque Dios no está obligado a crear, y si crea es porque ama, y el amor es difusivo de sí, y quiere hacer partícipes de su amor, o prolongar su amor en la maravilla de las criaturas, y especialmente de las criaturas espirituales, que somos los ángeles y los seres humanos. Si existe algo, existe alguien. Si existe alguien, es amor. Si es amor, yo soy importante. Porque me ha creado a su imagen y semejanza. Porque me ha creado capaz de vivir en relación de amor con Él y con nuestros semejantes. Y eso, Dios mediante, lo veremos en la tercera parte de este principio y fundamento, de esta meditación centrada en que el hombre es creado. Vamos a dar lugar a una música que nos ayude a profundizar estas cosas.
Entramos en la última parte, queridos oyentes de Radio María, de esta meditación de los ejercicios llamada Principio y Fundamento. Tercera parte, pero de la primera parte, decimos así, de esta meditación centrada en que el hombre es creado. Importante lo que San Ignacio nos dice, no solo que somos creados, no solo que somos criaturas, no solo que tenemos en todo momento el fundamento de nuestro ser en Dios, y que en la medida en que lo reconozcamos, en esa medida ya encaminaremos bien nuestra vida, la cimentaremos con un cimiento verdadero, con un cimiento que nos hará crecer, y cuanto más reconozcamos que somos criaturas, más podremos reconocer, más podremos crecer en la unión con Dios. Ahora San Ignacio nos dice para qué hemos sido creados. Y hemos sido creados para la salvación. ¿En qué consiste la salvación? La salvación consiste en la participación de la misma vida divina, ser consortes con la naturaleza divina, como expresa también la palabra de Dios. Y San Ignacio lo expresa: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar el alma. La ciencia más alabada es que el hombre bien acabe, pues al final de la jornada sólo el que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. Entonces, conocer para qué hemos sido creados, conocer que hemos sido creados seres humanos, corpóreos, espirituales, con un cuerpo y un alma, y que estamos llamados a vivir unidos a la naturaleza divina, y que en esto consiste la salvación, es lo fundamental para dar sentido último a nuestra vida. Ahora, alabar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor, es la relación que tenemos que tener con aquel que nos ha dado la vida, el ser. Alabar, hacer reverencia y servir es reconocer, es adorar, es entrar en relación de amor, es cantar ese amor, es reconocer que solo Dios es Dios y que lo demás está al servicio de Dios. Servir a Dios es reinar, servir a Dios es liberarnos de todas las esclavitudes que no nos permiten vivir libremente en el amor. Dice el Catecismo en el primer número: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Qué profundidad en esta expresión del Catecismo, porque está bien, Dios nos ha creado, pero ¿por qué nos ha creado? ¿Estaba obligado Dios a crearnos? No. Dios es infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo. Dios es infinitamente feliz, es la fuente de la felicidad. No necesitaba de la creación, de las criaturas. A veces podemos pensar, claro, Dios estaba solo, aunque son 3 personas, pero solamente ellas 3, pues quizá estaban aburridas y un día se dijeron, venga, vamos a divertirnos un poquillo, vamos a hacernos compañía y además de la maravilla del mundo, vamos a crear a criaturas que también puedan entrar en relación personal con nosotros, y ahí crean a los ángeles y crean a los seres humanos. No. Dios no crea por necesidad. Dios crea por amor. Dios crea porque quiere que haya criaturas que puedan ser capaces de vivir su misma vida bienaventurada, participar de su felicidad, de su ser divino y trinitario. Y esto es algo tan maravilloso. Dios no nos ha podido crear para algo más grande. Somos los más privilegiados junto con los ángeles, y más que los ángeles, ya veremos por qué, de la creación. Por un designio de pura bondad, existes porque Dios te ama. Por eso decíamos, existir es ser amado. A veces buscamos pruebas de la existencia de Dios.
Y en este mundo tan lleno de dolor, sobre todo ante el sufrimiento de los inocentes, el misterio del mal, ¿dónde está Dios? Dios te está amando y la prueba es que existes. Existir es ser amado por un designio de pura bondad. Y Dios te ha creado libremente, no forzadamente. Te ha creado porque te ama, te ha creado para que vivas en esa relación de amor, en ese misterio de amor, en esa plenitud de amor por toda la eternidad. El cielo es cielo porque es amor. La tierra es tierra porque es amor que lucha. El purgatorio es purgatorio porque es amor que purifica. El infierno es infierno porque no es amor, no hay amor. Y el cielo es cielo porque es amor que goza por toda la eternidad. Dios nos ha creado para vivir en el cielo una vida eterna de amor. Y ese amor ya lo podemos conocer y vivir aquí en la tierra. Como dice San Juan en su primera carta, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Nadie existe por equivocación. Cuando uno descubre que Dios es amor y que me ha creado por amor y para el amor, toda vida recupera o descubre el principio y fundamento de su ser, el sentido de su vivir, la fuente y el manantial de su felicidad. Dios no se ha equivocado contigo. A veces nos podemos, en momentos de crisis o de como se dice ahora, de baja autoestima, podemos pensar, ¿para qué estoy en este mundo? Soy un fallo de Dios, Dios se ha equivocado conmigo, le he salido mal, soy un error en este mundo. El mismo grito de que Job decía, o el profeta Jeremías, ¿por qué me dio a luz mi madre? ¿Por qué no morí cuando salí del seno materno? Ante el sufrimiento grande, uno a veces desea más que seguir viviendo, morir, o no haber existido, ¿no? Son situaciones trágicas del ser humano que todos experimentamos en más o en menos medida y que el mundo, pues a lo largo de su vida y de su historia, ha experimentado y sigue experimentando. Por eso es tan fundamental descubrir el principio y fundamento. Dios te ama. Dios ha creado tu alma para unirla a tu cuerpo, para que existas tú por toda la eternidad. No eres una casualidad, no eres fruto del azar. Dios, en el amor de tu padre y de tu madre, que aportaron la base genética en un acto de amor, Dios ha creado tu alma para tu cuerpo, para que existas tú, no otra persona. Dios quiere que tú seas tú, pero todavía podemos entrar más en esta realidad de nuestro principio y fundamento, que es el amor de Dios Trinidad, pensando en lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios. Desde antes de la creación del mundo, Dios nos ha elegido para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Cuando mires las estrellas, la luna, el agua que bebes, la planta que observas, todo ha sido creado para ti. Y Dios, desde antes de que existieran las estrellas y el universo, desde antes de la creación del mundo, ya Dios había pensado en ti. Ya Dios nos tenía en su mente. Ya Dios nos había destinado a ser inmaculados y santos en su presencia por el amor. Nos había elegido. Vivimos como una elección de Dios que te ha llamado a la vida. No sois vosotros los que me habéis elegido, yo os he elegido a vosotros. Y te he elegido para vivir en una vida de santidad, en una vida de amor, para ser santos e inmaculados en su presencia. Una vida de amor participado, de amor recíproco, de amor que llegue a plenitud. Elegidos desde antes de la creación del mundo para ser santos. Esta es la razón de ser de nuestra vida.
Nadie ha sido creado y elegido por Dios para vivir una vida mediocre, para vivir una vida vacía, para vivir una vida sin sentido, para vivir una vida fracasada. Pero es que el fracaso es no ser santos. Lo demás puede venir bien, mal, podemos pasar distintas pruebas, distintas necesidades, distintas situaciones, vernos solos, se hunde el mundo. Pero Dios te ama y Dios te ha creado para vivir eternamente una vida de amor, una vida de santidad. Mi vocación es el amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús. O santos o muertos, decía Santo Domingo y Sol. Y San Juan Pablo II nos recordaba en aquella famosa Jornada Mundial de la Juventud de Santiago de Compostela: no tengáis miedo a ser santos. Cuando comenzó el milenio, también Juan Pablo II, en las prioridades pastorales que dio a toda la Iglesia y a toda la humanidad, la primera es la santidad. Este es el marco, este es el horizonte en el que tenemos que proyectar nuestra vida. Eres creado para ser santo. Cuando Dios te mira, ve en ti un santo, ve en ti una santa. Esta es la realidad de nuestro ser. Esta es nuestra vocación esencial. Llamados a la vida humana para ser elevados a la vida divina. Dios nos ha creado seres humanos para poder hacernos sus hijos. Ser hijos de Dios es nuestra vocación esencial. Ser hijos en el Hijo, porque Dios Padre por naturaleza solo tiene un Hijo, y en su Hijo quiere que los demás por la gracia, es decir, por la participación en su misma vida divina, seamos también hijos. Hijos por gracia, que es lo que decimos hijos adoptivos, pero no es una adopción con una especie de legalización social, no. Somos adoptivos por participación mediante la gracia, por pura gracia. La vida divina está dentro de nosotros, somos llamados a vivirla también como hijos, y a que Dios sea nuestro Padre, y a que Jesucristo sea nuestro hermano, y a que el Espíritu Santo sea realmente nuestro Espíritu. Ser gloria y alabanza de la Trinidad, como decía también San Pablo. Gloria y alabanza de la Trinidad, ser gloria de la Santísima Trinidad, por la participación de su gracia en la fe, esperanza y caridad. La gracia de Dios transforma nuestra alma, se une sustancialmente a ella, haciéndonos participar de su misma vida, y la fe y la esperanza y la caridad divinizan nuestras operaciones profundas, nuestro entendimiento, nuestra memoria, nuestra voluntad. Ser hijos en el Hijo. Esta es la mayor grandeza para la que Dios nos puede crear, para la que Dios nos puede llamar. Y esto es a todos, por el hecho de ser humano. Ha sido creado. Cada persona humana es creada, cada alma humana es creada para unirla al cuerpo para que exista esa persona. Por eso vuelvo a repetir, nadie está de más, nadie es un error, nadie es una equivocación. Todos, sin excepción, hemos sido creados por amor, para el amor, hemos sido creados para ser santos. Quisiera terminar esta primera reflexión sobre el principio y fundamento con las palabras que San Ignacio, algunas de ellas, que San Ignacio nos relata en la canción 39 del Cántico Espiritual, donde está comentando esa estrofa que dice: el aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena, el soto y su donaire en la noche serena, con llama que consume y no da pena. Y entonces en esta canción, donde declara cómo el alma ha de conseguir esa unión plena con Dios en esa beatífica transformación, fijaos cómo lo explica brevemente. Digo esto para ver la grandeza, la maravilla,
no puede haber mayor a la que Dios nos llama. Y entonces dice, este aspirar del aire es una habilidad que el alma dice que le dará Dios allí, en la comunicación del Espíritu Santo, el cual, a manera de aspirar con aquella su aspiración divina, muy subidamente levanta el alma y la informa y habilita para que ella aspire en Dios la misma aspiración de amor que el Padre aspira en el Hijo y el Hijo en el Padre, que es el mismo Espíritu Santo que a ella la aspira en el Padre y el Hijo en la dicha transformación para unirla consigo. Porque no sería verdadera y total transformación si no se transformase el alma en las tres personas de la Santísima Trinidad, en revelado y manifiesto grado. Dios nos llama para unirnos con cada una de las divinas personas, para transformarnos en cada una de ellas. Y por eso concluye esta canción 39, y con estas palabras quiero también concluir yo esta primera parte del principio y fundamento, diciéndonos: oh almas, para estas grandezas creadas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria, os quedáis miserables y bajos de tantos bienes hechos ignorantes e indignos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así concluye esta nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos que está dirigiendo durante la Semana Santa el Padre Antonio Martínez Racionero. La siguiente charla será a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Podrán volver a escuchar todas las meditaciones en el podcast de Radio María.